Como cada domingo, señores, nosotros tenemos el placer de estar aquí, de pie, como un guardia, como decimos. Porque esto es una gesta de 11 años ya cumplidos. Y pues sentimos el placer de cada domingo llevar una importante conversación. Hemos realizado, como ya les he sabido a ustedes, alrededor de 600 paneles educativos. Y esto pues nos llena de alegría, nos llena de orgullo. Siempre he sostenido que las fronteras y los mares existen en la geografía, pero nunca jamás en el corazón de los hombres y mujeres de esta tierra que entendemos que el universo es uno y se escribe en versos. Por eso hoy tenemos aquí con nosotros el honorable señor embajador de Venezuela, el señor Alí de Jesús Uzcategui. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Muy buenos días, un saludo muy apreciable a la población y a este pueblo hermoso de República Dominicana y por supuesto a nuestros connacionales, que muchos de ellos deben estar viendo este programa. Gracias por su invitación. Qué bueno que usted esté aquí, haya venido desde Santo Domingo, gracias a la importante gestión que nos hiciera el maestro William Hernández, quien es uno de los principales activos que tiene el Poder de la Información. Gracias por estar con nosotros, porque Venezuela es bonito y ahí tenemos unas imágenes. Vamos a ver, señor director. Unas imágenes que tenemos, las que bajamos en principio. Exactamente, miren. Eso es Venezuela, es un país bonito, ¿verdad? Señor embajador, la belleza de Venezuela. Bueno, sí, yo tengo entendido que este canal también está siendo observado por 5 provincias adicional a toda la Claro que sí, de, todo el Cibao. de sus televidentes que puedan estar observando este programa. Y muchas de ellas son provincias netamente turísticas y en el cual esto es parte de nuestro turismo. Exactamente. Una belleza inigualable y que por supuesto en estos momentos el gobierno nacional está haciendo los esfuerzos y por supuesto el trabajo necesario para recuperar la economía y el estado financiero de nuestro país, porque hay que recordar que tenemos un bloqueo que nos tienen, bueno, tratando de evitar el desarrollo no solamente de un sistema político, sino de los venezolanos y las venezolanas. Excelente. ¿Cuál es la real situación de Venezuela en estos momentos? Bueno, fíjate, vamos a marcarlo nada más en un periodo de tiempo corto. Y cuando digo corto es de 2015 para acá, sin hacer una retrospectiva desde 1999. En el 2015, a raíz de un decreto que sacó el expresidente Obama para el momento, a través del gobierno norteamericano, en el cual establecía que Venezuela pasaba a ser para Estados Unidos un país extraordinario e inusual de amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Hay que imaginar el concepto que manejan de ser extraordinario e inusual una amenaza para los Estados Unidos.
Por supuesto, el fin último era para iniciar o sencillamente configurar lo que ya venía ocurriendo desde hace un tiempo, que era el bloqueo económico y financiero. No obstante, en el 2017, con el nuevo gobierno, donde está el presidente Donald Trump, lamentablemente nuevamente ratifican este decreto y con medidas económicas y financieras más profundas en contra de Venezuela. Por eso es que vemos que actualmente nuestro gobierno, y más aún, hay una serie de acciones desesperadas por parte de la oposición interna que adversa el proceso, la oposición violenta, la oposición que de alguna otra manera se ha hecho de algunos elementos para subvertir el orden interno, acompañados con países vecinos y elementos foráneos, han venido desarrollando una serie de actividades para generar violencia. Recordamos los hechos de Guarimba del año 2015, 16, 17, y lamentablemente lo último acontecido, que fue el 4 de agosto, cuando se ocurrió el atentado contra el presidente de la República, el cual es denominado como un, vamos a decir, un magnicidio frustrado. Estos son sencillamente salidas de violencia. Con este hecho buscaban generar un desorden, una explosión del pueblo venezolano y que ocurriesen hechos de sangre que de hecho iba a ocurrir. Es así que, gracias a Dios, que por las medidas adoptadas por los cuerpos de seguridad del Estado, los órganos de inteligencia, por la misma sapiencia del gobierno nacional, se evitaron todos estos tipos de hechos que se presumía podían ocurrir. Resulta ser que ese día, el 4 de agosto, estaba anunciando el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, lo que era y lo que en conciencia podríamos llamar las acciones para reforzar y activar la economía del Estado venezolano, que a partir del 20 de agosto se inició ese proceso. Hoy nos encontramos con un nuevo cono monetario, hoy nos encontramos con otras nuevas perspectivas económicas con la finalidad de poder salir de esa hiperinflación incontrolada, generada por elementos foráneos, generada por el manejo de la divisa norteamericana y que ha permitido de alguna u otra forma generar un desosiego dentro de la población al no poder obtener los productos de la cesta básica de una forma no solamente ordenada, sino confiable en cuanto al precio real de estos productos. Es así que en estos momentos, ya tenemos una semana, desde que se inició el proceso de adaptación del nuevo cono y, por supuesto, del nuevo cono monetario, y con ello también, de alguna forma, el procedimiento cómo debía de ejecutarse. Por supuesto, por eso es que venía el atentado, para evitar estas acciones. Sería bueno que pudiéramos de alguna otra forma ver algunas imágenes de lo que ocurrió ese 4 de agosto y que nos pueda dar una visión de qué buscaban con esa acción que fue invisibilizada por los muchos medios de comunicación internacional y que lamentablemente algunos gobiernos de algunos países no han pronunciado algún manifiesto en contra de esos hechos que también pueden ocurrir en cualquier momento en cualquier país del mundo. Veamos, tenemos esas imágenes, ¿verdad que sí? Adelante, señor director. Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale, hágale. Vamos para adelante. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más.
Si hubiéramos escuchado esto no en una televisión de Miami, sino de Caracas, y el intento de magnicidio aplaudido hubiera sido contra Donald Trump, la travesura de un histriónico showman de ultraderecha se habría transformado en un estruendo mediático sin precedentes y en una escalada de consecuencias impredecibles en la retórica militarista de la Casa Blanca contra Venezuela. El gobierno de Caracas ha presentado pruebas precisas sobre la autoría del atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Localizaciones exactas de centros de entrenamiento y lugares de ejecución, conexiones internacionales y un grupo armado con historial en acciones anteriores ha reivindicado los hechos. No importa, el cártel mediático internacional sigue poniendo en duda la existencia misma del plan de magnicidio. Presunto, supuesto atentado, atentado entre comillas, seguimos leyendo en titulares. Lo que en otro escenario del mundo sería un acto probado de violencia terrorista, en Venezuela es un hecho que despierta dudas, especulaciones e incógnitas. Y es que poner en duda el atentado es imprescindible para defender a sus autores y para seguir presentando como víctimas a opositores que, como Antonio Ledesma, piden una intervención militar en su país, o como María Corina Machado, que decía esto en televisión. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Dios. La salida es por la fuerza. Y fuerza es fuerza. Para la prensa de Madrid es legítimo que España encarcele músicos por supuestas letras violentas y a políticos catalanes electos por sedición. Pero que en Venezuela se detenga un comando significa que Nicolás Maduro usa un atentado para escalar la represión, para ahondar la persecución política y para reforzar el ataque a sus rivales. Unos rivales que, como el opositor Julio Borges, es perseguido solo por haber organizado un magnicidio o por haber conseguido el bloqueo financiero total a su país. Solo un ejemplo, la empresa financiera Euroclear mantiene bloqueados 1.650 millones de dólares del Estado venezolano destinados a la compra de medicinas y alimentos, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a solicitud de Julio Borges. Sobre esto la prensa mundial, que nos acerca a diario a la crisis económica venezolana, no dice ni una palabra. El día del atentado los medios denunciaban la detención, incluso la desaparición de varios periodistas. Es cierto, fueron retenidos por la policía apenas por unas horas. Varios pertenecían a medios que jamás habían cubierto antes un desfile oficial del chavismo. ¿Por qué acudieron ese día? ¿Qué sabían? La colaboración directa de algunos medios con la operación no es ninguna hipótesis descabellada. Si el de 2002 contra Hugo Chávez fue el primer golpe de Estado organizado con la complicidad de importantes medios de comunicación, el asesinato de Nicolás Maduro fue planeado como el primer magnicidio mediático de la historia. Sí, como pudimos observar a través de esta interacción con las imágenes que se presentaron, se ve de alguna forma lo que ocurrió ese día 4 de agosto. Son imágenes que pudiéramos decir que para muchas televisoras a nivel internacional son hasta inéditas, porque ni siquiera las han pasado, las han transmitido. Por eso del cerco mediático, por eso no solamente una guerra económica, sino una guerra comunicacional, porque se impide que salga de nuestra frontera la realidad, la verdad de lo que acontece. Hoy en día se manejan diferentes conceptos con referente a lo que es la información, a lo que es el periodismo. Y se habla mucho del concepto de la posverdad, y es cuando nos referimos de que una mentira repetida tantas veces e informada tantas veces o presentada como verdad tantas veces se convierte en una verdad. En este contexto no estamos hablando de un concepto de posverdad, estamos de una realidad misma que se ha cercenado y que se ha invisibilizado a la población, de un hecho muy lamentable. El comentarista cubano nos establece allí que cómo es posible que antes en los actos no asistía masivamente
los representantes de las presas internacionales, y ese día específicamente había una gran cantidad de personas. Hay que recordar que en ese momento, por el mismo hecho de seguridad, hubo que retener a todos los que estaban cerca de la tribuna presidencial y de las tribunas de las personalidades de importancia para tomar información, y eso lo tomó la prensa internacional como que habían sido detenidos los periodistas que se encontraban tomando la noticia de ese día, lo cual es totalmente falso. Sencillamente fue una retención de seguridad, pero vemos las formas y maneras. Hay muchos medios de comunicación a nivel internacional establecieron y presentaron este hecho como un supuesto, posiblemente, y algunos llegaron hasta en la posición de decir que había sido un autoatentado o que todo planificado por el gobierno nacional. Entonces, hasta allí llegan las acciones de esa oposición apátrida, porque no lo podemos decir de otra forma, de personas que han aupado para que intervengan al país a través de la fuerza militar, que concurran a un bloqueo económico, un bloqueo financiero, y hoy dicen que son perseguidos políticos. Personas que pudiéramos decir que si hacen esto en alguna otra parte del mundo, automáticamente, lo menos, deberían de estar detenidos. Porque entonces viene la colaboración y los tratados internacionales para deportar a aquellas personas que han cometido un delito y están tras fuga ante un elemento delictivo. En ese concepto, pues hay muchos de ellos que se encuentran en ese contexto y por supuesto tienen su refugio, lamentablemente, en algunos países vecinos como Colombia o como el Estado norteamericano o a través del gobierno norteamericano, en el cual se basan de su cercanía con sus gobiernos y sus gobernantes para estar libres y campantes ante la justicia venezolana. Es así que lamentablemente pues ya hemos presentado este hecho. En ese mismo contexto vamos a hablar de situaciones positivas. Ya esto es un recuerdo que hay que tener permanente, porque esto sigue, este plan seguirá tratando de desestabilizar el proceso democrático y político de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, y con ello evitar que se convierta en un ejemplo para el resto de América Latina y el Caribe, y ¿por qué no?, del mundo. ¿Y por qué un ejemplo? Bueno, porque a raíz del tema económico, a raíz del bloqueo económico y financiero, Venezuela, su gobierno, con un grupo de profesionales, hicieron un plan que se le puede nombrar un plan de ingeniería y buscar cómo obtener el desarrollo armónico de esa economía que estaba siendo afectada por el bloqueo. En ese contexto aparece entonces una serie de medidas como son el nuevo cono monetario y con ello también la denominación de una nueva moneda virtual que es el petro. Una moneda que es única en el mundo, que tiene un soporte sobre una riqueza y ese anclaje sobre ese petro sencillamente lo vamos de alguna otra manera a establecer en función de las riquezas naturales del país, del petróleo, del oro, del diamante. El petro sencillamente va a anclar la economía en función de una moneda, que es el bolívar soberano, porque hay que recalcar y recordar que hasta hace una semana nosotros teníamos una hiperinflación en el cual y por lo cual el señor presidente de la República con el equipo de trabajo financiero establecieron que había que disminuir 5.0 y eso se podía lograr a través de un nuevo cono monetario como es el que tenemos presentado ahorita acá en imagen. Vemos cómo de alguna forma en ese anclaje un petro tiene un valor determinado en bolívares soberanos y en ese mismo contexto ese dólar soberano, ese bolívar soberano a su vez tiene su equivalencia en medio petro. Hay que recordar que el salario mínimo hasta hace poco eran de 5 millones de bolívares y hoy
estamos hablando de que el salario mínimo es de 1.800 bolívares soberanos. ¿Cuál es la diferencia de ello? Bueno, sencillamente, anteriormente había una hiperinflación en donde le puedo decir que un obrero que ganaba mensual 5 millones de bolívares iba al abasto y para poder comprar un pote de mayonesa de 400 gramos costaba 15 millones de bolívares. O sea, en un abrir y cerrar de ojos se le iban los 5 millones de bolívares. Por ese concepto de hiperinflación que lamentablemente los productores, los comerciantes, el privado que domina la economía interna del país, pues aumentaban los productos a diestra y siniestra. Por eso el nuevo cono monetario. Automáticamente llegó el señor presidente de la República, estableció el petro, el bolívar soberano, y con ello hizo una relación armónica diciendo que el petro eran 60 dólares. El petro es igual a 60 dólares y es un valor real. Y ese valor real va trasladado a lo que es el sueldo mínimo. Hoy vamos al equilibrio, vamos a esa armonía, y con esos 1.800 bolívares soberanos, un trabajador puede adquirir los productos de la cesta básica que fueron acordados con un precio estable con los empresarios generadores de estos productos. Y hoy podemos decir que esos 1.800 bolívares soberanos, un trabajador puede gastar 1.115 bolívares soberanos comprando parte de la cesta básica, lo que antes no podía hacer por el concepto de la hiperinflación. Tanto es así que podíamos hablar de que hasta un dulce podía costar 1 millón de bolívares. Podíamos hablar, así como el caso de la mayonesa que costaba 15 millones de bolívares. Entonces, había que sentarse y ponerse a repensar esa ingeniería. Se logró, y por eso el nuevo cono monetario representado por lo que es el bolívar soberano. ¿Qué está pasando en Venezuela? Según usted nos dice, en esta parte, la parte económica incide mucho en el nivel de convivencia, pero esa relación entre la oposición y el gobierno, ¿es solo asunto de la economía? No, es un asunto político. Y es un asunto político porque hay que recordar que hay dos conceptos naturales que existen, que es el capital y lo social. Y el capital es lo que históricamente conocemos como el capitalismo, y lo social es lo que vamos a conseguir con el concepto del socialismo. Los dos conceptos tienen una base económica. Los dos conceptos, para que se den, tienen que haber una base financiera para poderlo desarrollar. El capitalismo se caracteriza por su concepto privatizador, por su concepto individualista, de pocas personas, pocos grupos económicos, etc. Su inversión no va más allá de lo que sea necesario que satisfaga sus necesidades de ese que está invirtiendo. Es más privado que nacional, es más, de alguna forma, interactivo con pequeños grupos financieros. En cambio, que en el concepto social o socialista, tú utilizas el capital, pero generando y sostenido sobre el concepto de sociabilizar todo el proceso de un Estado, de un gobierno, de un país en función de la población, sus riquezas, sus finanzas públicas, sus políticas públicas en función del desarrollo humano de su población. En ese contexto vemos que eso es lo que ha ocurrido cuando usted me pregunta que el problema que puede haber con la oposición no es solamente económico. Sí, no es solamente económico, es sencillamente un sistema político que dejó de existir, que duró 40 años, que provocó vicisitudes a la población. Hay que recordar que para 1998 en Venezuela existían aproximadamente 75% de la población en pobreza. Estamos hablando de 1998, prácticamente hace 10 años, 20 años. Y en esos 20 años se ha reducido a un 32%. Ha podido ser menos, pero con la guerra económica, la guerra financiera que tenemos contra Venezuela no nos ha permitido seguir bajando los niveles de pobreza. Estamos hablando que se han construido hasta hace un mes 2.119.000 soluciones habitacionales dirigidas al pueblo.
durante ese proceso otro sistema político dominado a través del capitalismo o por el concepto capital o por el concepto del neoliberalismo salvaje o dominado por la derecha y ultraderecha, generó fue pobreza. En 1998 lo que se construía en Venezuela, sí había construcción de casas, apartamentos, pero eran para los privados, eran de las empresas privadas. Hoy en día es el Estado quien ha asumido la responsabilidad de la construcción de vivienda y por ello hemos llegado a 2.119.000 con un tope de 5 millones para el 2020. Creo que hasta el 2022, si no más recuerdo. Pero es en función de poder lograr de que toda la población goce de lo que en medida es un derecho, que es a la vivienda. No hablemos de la educación. Se han en Venezuela construido infraestructuras educativas y las de salud, imagínense. Pero ¿qué ocurre? Cuando nos faltan los insumos de salud, cuando nos faltan los insumos de alimentos, no es producto por una negligencia del Estado, es producto de un bloqueo económico. Y la gente, y cuando uno observa lamentablemente la opinión de algunos economistas, y digo lamentablemente porque ellos están conscientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, establece como que si la responsabilidad fuera del presidente Maduro, como que si fuera el sistema político que está establecido en nuestro país desde 1999, que es el socialismo del siglo XXI. Algunos articulistas lo hablan como países progresistas o países socialistas, pero el concepto siempre va a estar desarrollado en función del bien del hombre y de la mujer, del bien de ese pueblo que constituyen a nuestros países. Porque para ello es que hay que trabajar. Al tener un país desarrollado tenemos un bienestar común, que es lo más importante, para que no exista la pobreza. En ese contexto, cuando hablamos del sistema político, que era el tradicional hasta 1998, que duró más de 40 años, pues no cumplió con las expectativas. Y el pueblo, al verse que se presentó otro sistema, como el sistema socialista, y en eso fue generador el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien es el ideal, no solamente junto con el pueblo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos establece realmente nuestros deberes y derechos, una Constitución humanista, socialista, que nos permite obtener un desarrollo armónico de lo que es nuestro proceso y de lo que queremos como país. Contra esto es que se lucha la oposición, porque la oposición no podrá nunca ejercer el poder en Venezuela o estar frente a la presidencia de la República si no desconoce esta Constitución, porque la Constitución lo obliga a cumplir con cada uno de los parámetros necesarios desde el punto de vista social, económico y político en función del pueblo, en función del desarrollo del país. Por eso es que el tema con la oposición, lamentablemente en nuestro país, no es un tema económico única y exclusivamente. Por supuesto, detrás de la política está lo económico, pero podemos decir que el tema con la oposición que adversa el proceso es un tema en el cual nuestra Constitución les molesta, porque no pueden ejercer el poder como ellos quisieran. Tanto así que si recordamos el golpe de Estado del 2002, lo primero que hicieron fue derogar la Constitución, derogar todas las instituciones del Estado, a sus jefes, etcétera, y llamar a la Constitución de 1961, porque les molesta. En ese contexto, y en función de otro sistema político, vino nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a través del Libro Azul, estableció las líneas, los basamentos, las estructuras filosóficas de ese pensamiento humanista y fundamentado en el árbol de las tres raíces, que fundamentalmente son tres conceptos que manejamos, que es el bolivarianismo, que es el zamorano y que es el robinsoniano. ¿Por qué? Porque fueron tres cultores de nuestra historia: Bolívar por su liderazgo, Rodríguez, el educador, por su cultura, y Zamora por ser el general del pueblo
en búsqueda de las libertades sociales. En ese contexto podemos ver que tenemos un fundamento histórico basado en dos elementos fundamentales que están ahorita vigentes, que es la Constitución y las normas que se han establecido políticamente para poder desarrollar ese proceso. Por eso es que la oposición adversa, porque sabe que no va a poder llegar de alguna u otra forma, al menos que presente un proyecto país, porque no lo han presentado, lamentablemente, nunca, no han presentado un plan de trabajo, no han presentado un plan de desarrollo para Venezuela. Lo que han presentado es, lamentablemente, que es necesario salir de Maduro. Primero era el comandante Chávez, ahora que hay que salir de Maduro, que Maduro... Han utilizado toda la dinámica que permite constitucionalmente nuestras normas de derecho para poder ellos ejercer el poder a través de la presidencia de la República, y no han podido porque el pueblo ha sido sabio e inteligente. Excelente. Después de la pausa, si Dios quiere, vamos a entrar con un punto que usted nos ha tocado. Nos ha hablado de Estados Unidos y de la relación también que puede tener, desde su punto de vista, contra Venezuela, lo que es la República de Colombia. Pero queremos saber, después de la pausa, cuál es la relación de Venezuela con los demás países. Hablaremos de Petrocaribe y de las libertades de la oposición. Ustedes no se muevan, un permisito usted, señor embajador, y ya volvemos. Estamos conversando con el señor Ali de Jesús Uzcategui, honorable señor embajador de Venezuela. En breves instantes, de vuelta con ustedes. De retorno a nuestros estudios con el honorable señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui. Antes de irnos a la pausa, habíamos conversado sobre la situación económica y es muy amplio el tema de la economía. Y también vamos a hablar, y queremos hablar en esta segunda parte, de la relación de Venezuela con los demás países, porque usted nos mencionó a Colombia, nos mencionó a Estados Unidos. Parece que las relaciones no andan buenas. Venezuela es uno de los países, por no decir el país más solidario de América. Y uno de los gestos de solidaridad fue el acuerdo con Petrocaribe, que benefició a todos los países del Caribe, incluyendo el nuestro, cuando el petróleo pues estaba en las nubes, escaso y a merced del imperio. Venezuela nos dio la mano. Hablaremos de esto, del acuerdo Petrocaribe y la parte económica de Venezuela. Sí, básicamente, y estoy tomándome el tema desde el punto de vista económico, porque todo se fundamenta y realmente la solidez, no solamente, vamos a decir, lo político, sino del desarrollo de un país es lo económico, de un proceso de integración es lo económico. Por eso, muy importante el tema cuando hablamos de organismos multilaterales, el cual van a permitir esa interrelación que es tan importante, como es la relación a través de Petrocaribe, a través del ALBA, y más allá, la UNASUR, la CELAT, y fueron proyectos que surgieron a partir del 2003, 2004, con el contexto de lograr el proceso de integración, y dentro de ese proceso de integración, porque no solamente lo político y lo social, sino lo económico. Por eso el comportamiento de Petrocaribe. Hay que recordar cuando usted me decía, no, bueno, que no tenemos las relaciones muy buenas con Estados Unidos y con el gobierno colombiano, y menos ahora con el actual presidente o con el gobierno que acaba de asumir al frente del presidente Duque. Pero lamentablemente ahí es donde reviste el problema, que es un problema en el cual los Estados Unidos no quieren que exista la integración. Y por supuesto, hay una integración per se, que es la integración económica, unificada o tratándose de unificar a través de Petrocaribe o del ALBA. En ese contexto vemos que en el 2015, hay que recordar que el expresidente Obama hizo un periplo por todas las islas del Caribe con la finalidad de ofrecer a los gobiernos y pedirles que se salieran del acuerdo de Petrocaribe, que ellos, a través de sus mecanismos, le iban a facilitar o le iban a dar las mismas bondades de financiamiento para el tema de lo que era el suministro de hidrocarburos. Por supuesto, muchos de los gobiernos no cayeron en este tema y asumieron su responsabilidad de mantener
su acuerdo con Petrocaribe, y vemos cómo el día de ayer el primer ministro de Trinidad y Tobago firmaba un acuerdo con Venezuela para la relación económica y el manejo del suministro de gas, de la exploración, exportación del suministro de gas. Y eso a través del Petrocaribe. Porque no solamente lo económico es el concepto capital, sino que también está el concepto social, porque se supone que los recursos que allí se obtienen, que son de inmensas ganancias, también van a ser revertidos hacia la población, hacia el desarrollo real, que es a lo que nos debemos los gobiernos, hacia el pueblo. En ese contexto, cuando hablamos del ALBA, nos vamos a encontrar lamentablemente que acaba de ahorita denunciar al acuerdo el gobierno ecuatoriano actual por un aspecto que ellos manifiestan, que salen del ALBA para tratar de ayudar al pueblo venezolano. No sé cómo se puede manejar este concepto, ¿no? Me salgo del ALBA para poder manejar y poder ayudar al pueblo venezolano. Tenemos un tema muy importante ahorita, que es el tema migratorio, que es producto de esta guerra económica, en donde lamentablemente hay muchos venezolanos y venezolanas que salen de nuestro país buscando otro norte, buscando otro objetivo, buscando satisfacer algunas necesidades que de alguna manera no estaban siendo desarrolladas en nuestro país. Ellos tendrán sus motivos personales, económicos y familiares, pero que realmente es un proceso en el cual no podemos decir que ha sido desarrollado obligando a un proceso migratorio. El que migra es porque quiere. El que quiere quedarse en el país se queda, a seguir luchando, a seguir de alguna otra forma conformando los esfuerzos necesarios para salir de ese atolladero que tenemos, y que gracias a Dios se han tomado las medidas desde el punto de vista económico y financiero para poder romper ese bloqueo económico y financiero que no nos ha permitido tener un estándar de vida estable, porque eso es lo que ha buscado el bloqueo económico y financiero. Por eso es que vemos que los Estados Unidos, desde 1971, cuando se elimina el respaldo de la divisa, de las divisas o de las monedas internacionales a través del oro, porque fue no solamente una conjetura, sino un trabajo que se hizo durante el gobierno de Nixon en el 71, y el cual se eliminó sin mocha y trocha, como dicen en el campo, ese respaldo. Y claro está, esto fue un acuerdo con los países árabes, productores de petróleo, y en donde le dijeron, bueno, a partir de este momento el petróleo será respaldado por nuestra moneda, el dólar norteamericano. Bueno, hasta ese momento, fin de la historia, bajaron la Santa María, como dicen por allí, y así se ha venido significando en el mundo, en el contexto de la economía mundial, pues un predominio del dólar norteamericano, que lo que ha es dinamizado un dominio tras bastidores de los países, no de los países subdesarrollados, hasta de los países desarrollados, porque se hacen dependientes de una divisa con una perspectiva, con una percepción de solidez, percepción. No es que tiene un respaldo como ahorita nos está ocurriendo con nuestra moneda, que es el bolívar soberano, o el petro, que tiene un respaldo, que es el petróleo, el oro, el diamante, nuestra riqueza. No, el dólar, ¿qué respaldo tiene? Una percepción de financiamiento, de crédito, de soporte, de confianza, sí, pero ¿basado en qué? Sí, lamentablemente es utilizada la moneda y es utilizado las grandes gestas de inversión de los países del mundo en esta divisa para imponer bloqueo. Ahí vemos el bloqueo económico que le están implementando a China a través de aranceles. A Rusia a través, bueno, yo te impido que tú importes, que tú compres y aranceles. Y así sucesivamente, o sea, emplean no ya las armas a través de las Fuerzas Armadas o de los ejércitos, sino ahora a través de otro elemento de otro tipo fuerte de balas, como es la economía. Otro tipo de balas. Exactamente. Y que pegan en el estómago, ojo, Sí, en el directo en el estómago. Que eso es grave. Y en la salud, porque qué es lo que pasa en Venezuela, no pudo en ningún momento, lamentablemente Venezuela,
o lo que nos ocurre obtener insumos para alimentos y para salud, porque tenemos primero represado más de 3.500 millones de dólares en los entes financieros internacionales por orden de los Estados Unidos, y aparte de ello no nos permiten hacer importaciones. Entonces eso es parte de ese bloqueo económico. Por ahí tenemos una presentación en la cual yo quisiera tener ahorita a la mano para dinamizar y el público pueda entender qué es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país con el tema. Es importante que veamos la consideración que en este proceso que viene ocurriendo a partir del 20 como una posición real del 20 de agosto para acá y por qué se han tomado las medidas. En ese contexto vemos que hay dos tipos de elementos, que es el elemento capital y social que lo expliqué hace un momento, y es que en el capitalismo vamos a conseguir lo que es el dominio absoluto de los medios de producción, de lo que hablamos, es el concepto del dominio de los Estados Unidos, no solamente en su país, sino es en el mundo. Y el concepto social, que no es más que la democratización de los medios. Tomo estos dos elementos nada más para explicar la gran diferencia que hay entre el concepto capital y el concepto social y el socialismo o el capitalismo. Es algo así como que versus el capitalismo versus el socialismo. En esa medida vemos la dinámica de cómo se va presentando esa lucha intestina que hay entre estos dos conceptos. Entonces debemos de recordar que Margaret Thatcher, en su oportunidad entre 1979 y 1990, sacó a relucir un concepto de que se llamaba el capitalismo popular. Yo digo de manera muy jocosa, bueno, dígame cómo se come eso. Capitalismo popular. O sea, muchos pueblos gastando mucho dinero o mucho dinero repartiéndoselo al pueblo. No sé cómo sería la cosa, ¿no? Esas son frases cohetes que se usan muchas veces, que se oye bonito, pero no dicen nada. No, los resultados siguen siendo los mismos. Sí. Subyugar a los pueblos y mantener, la pobreza al máximo será. Y vemos cómo algunos otros personajes políticos, incluyendo, nosotros tenemos una excandidata, no de belleza, muy simpática, pero no es de belleza, sino una excandidata a presidencia de la República, que es María Corina Machado. Ella empezó cuando estaba en pleno periplo de ser elegida como candidata a las elecciones, en su oportunidad para el 2013, sí, para el 2012, 2013, ella hablaba del capitalismo popular. Ella misma no sabía cómo explicar eso, porque es que es un concepto que no se entiende, ¿no? Y luego, ahora más reciente, que es lo más doloroso, vemos cómo el secretario ejecutivo del partido Movimiento Alianza País, el secretario ejecutivo, recientemente una entrevista que le hicieron por Telesur, la periodista lo combina, a que hable sobre qué es lo que está ocurriendo en Ecuador, y entonces le salta con ese concepto también, el capitalismo popular. Entonces ahí vemos inmediatamente por qué de alguna otra forma ha tenido algunas respuestas negativas saliéndose del ALBA y adoptando medidas contra las acciones sociales que el gobierno anterior había desarrollado en beneficio de la población. Entonces, hay en América Latina y el Caribe ahorita vamos a decir, como especie de una confrontación entre el concepto de lo que es ser un país progresista, lo que es ser un país capitalista, de lo que es ser un país socialista. Pero eso lo van a decidir, son nuestros pueblos, quienes sabiamente van a determinar cuáles son sus fortalezas. En la siguiente lámina vamos a ver qué es el concepto de socialismo del siglo XXI. Pues no es más eso de lo que hemos hablado. Se le criticaba a nuestro comandante Chávez cuando hablaba del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo va a ser eso posible? No, sí es posible. Por la sencilla razón
que el socialismo, como ya lo dijimos anteriormente, es sociabilizar todos aquellos elementos que están dentro del ámbito económico, político y social en función de un bienestar común, beneficio hacia el pueblo o hacia sus habitantes. Y vemos que, por ejemplo, los logros sociales en la Revolución Bolivariana, aplicando este concepto del socialismo del siglo XXI, con esas bondades, según lo que presenta nuestra lámina, nosotros tenemos ahorita en este momento un incremento en la matrícula escolar básica, media y universitaria en más del 77%. Entrega de más de 300.000 pensiones. Para 1998 nada más habían pensionado 4.800 personas. Imagínate tú, 4.800, hoy tenemos 300.000 personas pensionadas y con una estimación de que siga aumentando, porque no solamente la pensión porque dejaste de trabajar, también la pensión por el tema de la salud, también la pensión por temas de problemas socioeconómicos en el cual por alguna dependencia hay que apoyar a esa familia para poder que salga adelante. Y de alguna otra forma se han generado una serie de elementos que ha otorgado, no el gobierno nacional, es el deber de un gobierno desarrollar todas las políticas públicas necesarias que las hace acompañada, como lo establece nuestra Constitución, del pueblo a través de los diferentes órganos establecidos para poder invertir lo necesario y lo justo para su desarrollo. En la otra lámina vamos a encontrar también lo que es el capitalismo y el socialismo ya a través de dos fotografías o de dos imágenes. El capitalismo en 1998, que todavía nos quedan elementos de ese desarrollo, vamos a decir, de hacinamiento que existía y existe a través de las principales capitales de Venezuela, en donde se desarrolló habitaciones desde el punto de vista marginal. Marginal es sin un proyecto, sin una arquitectura, sin una ingeniería. Más bien son viviendas que construyó el pueblo y que hoy en día el gobierno nacional, desde 1999 a la fecha, ha ayudado y coadyuvado a nuestras familias que se encuentran en estos cinturones marginales, productos de ese concepto capital o del capitalismo, los ha ayudado a que mejoren esta vivienda y tengan un mejor recinto para su hábitat. El socialismo de hoy, le estoy hablando en nuestro país, desde 1999, la construcción de 2 millones, prácticamente 200.000 soluciones habitacionales, que vamos con un proyecto de 5 millones. Claro está, nos hemos parado un poco por el tema nuevamente del bloqueo económico y financiero que está siendo superado por las medidas que adopta el país. Porque hay que tener otro elemento muy importante que decir, ¿no? Que el concepto de resiliencia es un concepto que muchas veces las personas no pueden entender en la medida que se encuentran en un problema. Y es sencillamente de aquellas debilidades y aquellas amenazas que pueda presentar dentro de la sociedad para su desarrollo humano, detenerse a pensar qué hacer y utilizar esas debilidades y esos problemas para salir adelante. Y eso es lo que se ha logrado a través de este concepto, en el cual también es utilizado en otros ámbitos, pero que en lo social va como anillo al dedo, porque resulta ser que si aplicamos una matriz DOFA, donde hay debilidades, oportunidades, amenazas y por supuesto todo un cúmulo de posibilidades, pues vamos a salir adelante en todo concepto que se nos presente. Es así también que si vemos la lámina posterior, cuando hablamos desde el punto de vista económico, ¿por qué sale el petro? Y es como lo hemos indicado anteriormente. El petro sencillamente ha sido una moneda virtual única en el mundo con un respaldo material como es el petróleo, el oro, el diamante y lo que nosotros llamamos tierras raras. Esas tierras raras son minerales estratégicos como el cobalto, como el uranio, que nos va a permitir también tener un respaldo en función de una moneda virtual que está dentro del espacio de lo que llamamos blockchain.
que no es más que la cadena de bloques. En este contexto, el petro es una moneda virtual que está legalmente constituida y, por supuesto, reconocida por el Banco Central, que es el máximo banco del cual conocemos sus funciones como en algún otro país. Es así que, ¿para qué nos va a servir el petro? Bueno, sencillamente que no vamos a estar funcionando alrededor única y exclusivamente del dólar. El petro puede ser cambiado en euro, en dólar, en yuan, en la rupia, en cualquier divisa fuerte. O sea, puede venir un representante de Turquía con su moneda. Mira, yo quiero venir a invertir a Venezuela y tengo 10 millones de euros o 10 millones de rupias o su moneda, que es la lira. Y entonces, sencillamente le aceptamos la lira en función de su costo, en función del petro, porque si decimos que el petro cuesta $60, lo que tenemos que hacer es sencillamente el intercambio. Por ejemplo, un barril de petróleo, $60, un petro. Un barril de petróleo en moneda yuan cuesta 453 yuanes. Entonces, por un petro tú puedes tener $60 o 453 yuanes. Así sucederá con el euro y con otras monedas, como el rublo, que hoy en día gozan de una fortaleza por tener un equilibrio económico sostenido y permanente. Entonces vemos las facilidades que nos permite este nuevo cono monetario, lo que nos permite esta moneda del petro, y que en conjunto vamos a impedir estar supeditado nada más única y exclusivamente al dólar norteamericano. Excelente. ¿Estas partes se le explican ustedes así al pueblo venezolano? Claro, perfectamente. Eso tiene, más adelante vamos a ver una propaganda que hay que se le presenta al pueblo casi todos los días para que sepan. Y yo creo que pudiéramos ir directamente allí a la presentación final, en la cual aparece, creo que dura como 2 minutos, donde aparece el señor presidente de la República presentando de alguna forma cómo es el tema del proceso del cono monetario y de la importancia que revista para el pueblo. Esto es una información de día a día. Perfecto. Antes de irnos a esa parte, para cerrar esta parte, hablaba usted de la oposición. Ajá. Y hablaba usted también de la Constitución. ¿Cuenta la oposición venezolana con todas las libertades que le garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la Constitución de todos los venezolanos y la venezolana. Lo que ocurre es que dentro de los deberes y derechos nosotros debemos de ser fiel cumplidores de nuestros deberes. Y dentro de los deberes está es hacer y dar cumplimientos a las normas que están establecidas y que se han generado para legalmente constituir el Estado, las instituciones y las libertades públicas y soberanas de un país. Voy a dar un ejemplo, imagínense. Voy a dar un ejemplo en el cual está un diputado o un exdiputado, Julio Borges. Julio Borges ha sido una persona que ha salido de nuestra frontera a pedir bloqueo, a pedir intervención, ha maltratado el gentilicio venezolano al decir ante los medios internacionales que los venezolanos que migran a otros países son prácticamente delincuentes. O sea, te estoy hablando de un diputado que ha salido. Y todo esto, por supuesto, ha originado una xenofobia indebida. Y cuando digo indebida, inapropiada, porque no nos merecemos eso. El pueblo venezolano, nuestro país, siempre ha sido un pueblo al cual ha tendido las manos a todos los pueblos del mundo.
no solamente de América Latina y del Caribe, en el mundo, de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Los portugueses, los españoles, los italianos, los alemanes, todos llegaban a nuestro país sin mayores miramientos. Y no hablemos de América Latina y del Caribe. Y hoy en día, por temas como este señor Julio Borges, que empezó a proferir, vamos a decir, frases no comedidas sobre el gentilicio venezolano, pues eso caló posiblemente en algunos connacionales de algunos países y accionaban cuando veían un venezolano, y todavía se ven acciones contra venezolanos o venezolanos. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, estamos hablando que en República Dominicana hay 11 millones de habitantes. Sobre esa base, y según los cálculos estadísticos reales existentes oficialmente acá en República Dominicana, de la cantidad de migrantes venezolanos a este país, representamos el 0,24%, ni siquiera llegamos a la mitad de uno, no, el 0,24%. Y la mayoría de esos venezolanos y venezolanas contribuyen al desarrollo de este país a través de su trabajo, a través de ideas, ¿por qué no?, innovadoras, y que muchos de ellos están legales. Hay que recordar que aquí hay una cantidad de venezolanos y venezolanas connacionales, por supuesto, con un soporte capital no de ahorita, de años, y que han permitido tener esa relación no solamente de hermandad, sino que podemos utilizarlo como ejemplo de lo que ha ocurrido entre Venezuela y República Dominicana. No obstante, con otros países nos hemos encontrado actualmente, como es el caso de Colombia, que habla que hay más de 600,000 venezolanos en territorio colombiano. Ustedes le están pidiendo ayuda a los Estados Unidos porque no tienen la capacidad suficiente como para poder ayudar desde el punto de vista de la asistencia médica, de salud, de alimentos. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, está bien, no es por sacar en cara lo que ha hecho Venezuela, sino que hacemos una pregunta, bueno, si tú estás pidiendo ayuda por 600,000 venezolanos, ¿qué diremos nosotros que tenemos 6 millones de colombianos en Venezuela, que representa el 20% de nuestra población? Y jamás hemos dicho nada, todo lo contrario, han y siguen viviendo en nuestro país. La mayoría de los que se han retornado a Colombia es que son colombo-venezolanos. Lo que pasa es que, bueno, hasta algunos momentos pudiéramos decir que es parte de esa lucha mediática, es parte de esos gobiernos de derecha y ultraderecha que quieren arremeter contra el presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, presidente trabajador, y por supuesto tratar de que desaparezca la revolución bolivariana. Cuando me decía usted con referente al tema de qué se ha hecho en Venezuela para poder darle información al pueblo venezolano, creo que tenemos el video en el cual es una muestra, porque hay varios, pero es una de las muestras que hemos traído, la cual se puede presentar. Adelante, señor director. El programa de recuperación económica es el contraataque para retomar la vía al socialismo venezolano. Que sea la clase obrera el motor verdadero, real, concreto, desde los consejos productivos de trabajadores, de una revolución económica productiva que estabilice el país y lo coloque en la senda del crecimiento, la prosperidad, la tranquilidad, la felicidad económica que tiene derecho nuestro pueblo. Soy un hombre de fe y sé que con la buena fe de toda Venezuela, este programa de recuperación económica va a tener éxito. Vamos con amor a consolidar el programa de recuperación económica. Sí se puede, Venezuela. Son grandes los vínculos que nos unen a nosotros con Venezuela. Nuestro patricio Juan Pablo Duarte, precisamente, viajó mucho a Venezuela, inclusive murió allá. Maestro William, y no hemos sido capaces ni siquiera, o no fuimos capaces ni siquiera, de reservar esa casa donde nació Duarte, de apropiarla y convertirla en un museo. Yo hubiese aspirado a que esa casa hubiese sido nuestra embajada en Venezuela.
Pero lamentablemente nuestros gobiernos han sido, y la gente que nos dirige han sido tan miserable que no le ha sobrado tiempo alguno para empeñarse de esas cosas. Es por eso que nosotros tenemos esa gran gratitud con Venezuela, porque es muchas de las veces que Venezuela nos ha dado la mano. Por eso cuando vemos un venezolano aquí, también nosotros le tendemos la mano. Sí, usted me ha hablado prácticamente un sentir que viene de parte de un hombre que se caracterizó por ser maestro, Sí. por ser educador. Y hablando de los educadores, un saludo al gremio de profesores, el cual están, Aquí está su líder me imagino, principal, que el maestro viendo William este Hernández, programa, ¿no? quien es el artífice precisamente de que usted esté aquí, nos ha servido de puente y se le agradecemos grandemente. Gracias, se le Y agradece. pues él también le extiende un saludo a todos los maestros de la región, porque William ha trascendido lo que es las fronteras. No es solo William el dirigente de San Francisco de Macorís, sino que desde Salcedo hasta Samaná tiene grandes incidencias y a nivel nacional en la ADP. Es decir, que tenemos un gran anfitrión aquí también con Y nosotros. en ese contexto, también está Cáceres, que fue un hombre el cual se le dice a lo mejor de manera muy soslayada, el de la independencia Sí, efímera, efímera. ¿no? Pero fue nuestra la independencia. connotación Una gran connotación histórica. La connotación histórica es producto de luchas de las libertades de los pueblos, de la autodeterminación, de la independencia, del sentir patrio. Son tantas cosas que allí se aglutinan. El profesor don Juan Bosch, Don Juan Bosch. yo digo doctor don Juan Bosch, Sí, señor. porque lo que hizo en 7 meses de gestión, bueno, en aquella época que no había desarrollo Se sentó un gran tecnológico, precedente. sí, en verdad que Y sobre todo en el cuento, también en América, amalgamó tiene un y- sitial muy preponderante. ¿no? Y dejó una cultura política muy importante, una cultura y un capital político que todavía se desarrolla y hay muchos dirigentes, he conocido muchos dirigentes que versa la palabra del profesor don Juan Bosch y que es muy importante en la concepción de no solamente del liderazgo, sino del ideal, porque es un idealismo que hay Exactamente. que mantener. Lástima que se haya quedado solo en el idealismo, pero aquí estamos. Pero con eso mismo hay que desarrollarlo. Y Exactamente. dentro de dentro de ese mismo concepto podemos encontrar vamos a un poco más atrás lo histórico. Nosotros tenemos aquí en la población de Higüey una capilla, era iglesia en ese momento, hoy en día se le dice capilla por lo pequeña, en la cual dicta de hace 505 años. Y resulta ser que el que ayudó a la construcción, el que fue administrador para la construcción de esa capilla, fue el 5º abuelo paterno del libertador Simón Bolívar. El 4º abuelo paterno va a Venezuela y da origen a lo que es la estirpe del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, libertador de Venezuela y de 5 naciones más. Y por supuesto, un hombre que nos dejó un liderazgo, nos dejó un norte que seguir y que todavía seguimos luchando en la permanente búsqueda de esa realmente autodeterminación e independencia que debemos de tener sostenida y sostenible durante muchos años. Es verdad que dentro de ese mismo contexto nuestras relaciones con República Dominicana y Venezuela ha sido muy intensas. Hay que recordar ya desde 1998, bueno, hay anécdotas de cuando alguna u otra forma habían elementos políticos que disociaban, cuando la dictadura de Trujillo, el presidente Rómulo Betancourt, pero fueron momentos que ya pasaron y que fueron, gracias a Dios, superados. Hoy en día, a través de algunos elementos de cooperación, desde el punto de vista político, social, recordando, por ejemplo, cuando de alguna otra manera se dinamizó cuando llegó el presidente Hugo Chávez las relaciones con el gobierno del presidente Hipólito, luego con el presidente Leonel Fernández, hoy en día con el presidente Medina. O sea, que ha existido constantemente una permanente comunicación que nos ha
dado pues esa relación no solamente política, sino social y de comunicación con el pueblo dominicano. Nos parecemos casi en todo. Entonces, es muy difícil hacer una diferencia que pueda definir qué es un dominicano y qué es un venezolano, y más cuando vivimos y convivimos de manera permanente. Por ello es importante lo que usted dice cuando, de alguna u otra manera, el manejo no solamente político, sino el manejo de las relaciones de los pueblos debe ser íntegra, sostenida y, por supuesto, de sinceridad, que es lo más importante. Ciertamente. Hablando precisamente de sinceridad, ¿cuál es la relación que existe? ¿Cómo anda la relación entre la prensa y el gobierno venezolano? Sí, hay que recordar que la gran lucha desde 1999 ha sido el tema comunicacional. Es consabido que muchas veces las grandes corporaciones mediáticas o las grandes empresas de comunicación privada, bien sea impresas, de televisión, de radio, atienden a necesidades no solamente económicas, sino también políticas. Y cuando hablamos de que llega un sistema diferente a partir de 1999 a Venezuela, un sistema socialista, pero que se declara como tal a partir del 2004, hay un reflujo de inconsistencia política por parte de los medios de comunicación al querer, no solamente, no es que le den un apoyo, sino a querer dar la información exacta y verdadera de lo que ocurre dentro del estamento político y lo que venía haciendo el gobierno venezolano para el desarrollo de sus políticas públicas. Eso era prácticamente ocultado. Lo que aparecían eran las estadísticas malas, los asesinatos, desaparecidos, que lamentablemente dentro de una sociedad lo hay y existe. Y en nuestro caso, hay que recordar que en Venezuela, cuando llega el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, consiguió un problema, y no solamente un problema, sino una deuda social altísima en inseguridad, falta de salud, falta de educación, falta de vivienda. En el 98, ya para el 2003, 2004, se venían ya sosteniendo una serie de políticas públicas para poder atacar esos problemas y finalmente obtener los resultados que nos ha costado mucho esfuerzo, pero que hemos obtenido. Eso lo ocultó los medios de comunicación. Ahí tenemos lo del 4 de agosto pasado, con el atentado, con el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro Moro. Eso fue ocultado prácticamente. Muchos hasta lo pusieron en duda y lo siguen poniendo en duda. Quizás, tal vez, posiblemente, fue algo inventado. Claro, andaban buscando, era la muerte, por supuesto, del presidente de la República, y no solamente la muerte, sino que con eso iban a buscar el vacío de gobierno, la ingobernabilidad, porque no estaba ahí en la tribuna únicamente el presidente de la República, estaba el alto mando militar, estaba el alto mando de gobierno, y al fallecer todas esas personas allí, ¿cómo quedábamos, no? Entonces iban a intervenir desde afuera, vamos a intervenir, vamos a mandar los cascos azules, vamos a hacer la intervención humanitaria que tan querido para poder hacer de Venezuela lo que, bueno, si el pueblo se lo deja, porque hay que recordar que el pueblo venezolano hoy en día está convicto y confeso de lo que quiere, y lo que quiere es un país con las libertades políticas, sociales y económicas, que su fruto final sea el desarrollo humano de la población. Y eso se obtiene a través del socialismo, a través de la sociabilización de todos esos elementos que son necesarios para el desarrollo de un país. Y que podríamos combinar de que eso es lo que no quieren las grandes corporaciones económicas. Y entre ellas, por supuesto, están los medios de comunicación que son dominados o dominan el espectro político.
y a través de la desinformación, lamentablemente, se busca desacreditar al gobierno nacional. Por eso es que cuando usted me pregunta, ¿cómo es la relación? ¿No? Las relaciones serán, es que uno no le pide de que sean pro gobierno, hay una expresión que dice, ese es pro gobierno, pro gobiernista. No, sencillamente da la verdad. La verdad, con la verdad cada quien tiene un elemento para analizar y obtener sus propias conclusiones. Pero no utilicemos la posverdad, que es otra cosa, producto de una mentira. Sean honestos, es lo único que se les pide y le ha pedido el gobierno nacional en cuanto a supeditar los hechos como realmente están ocurriendo. Y cuando se falta la verdad, o a su verdad, ¿cuáles son las consecuencias que tienen esos medios de comunicación? No, O ese comunicador. Baja o esos audiencia, comunicadores. baja audiencia. ¿Y el gobierno qué medida no le toma? compran la ¿Y el prensa. gobierno qué medida toma? Ninguna. Sencillamente, ni los amenaza, ni los mete presos, como dicen por allí, mete periodistas presos, ¿no? Hay ahorita un tema de un dueño del Nacional. ¿Cómo que se llama? Gómez Pepín. Miguel Enrique Otero. Miguel. Miguel Enrique Otero se dio la tarea a través de sus medios y otros medios a despotricar y a denunciar contra un dirigente político en el país y a levantar falsos testimonios. Este dirigente político lo combinó a que le presentara pruebas. Por supuesto, no presentó nunca pruebas. El dirigente político demandó y esta demanda en tribunales, hasta en tribunales internacionales, pues resulta ser que le dieron la razón a este dirigente político y en ese contexto tiene que pagar una indemnización al dirigente político. Entonces, y no pueden decir que no hay libertad de prensa. En Venezuela existen una cantidad de medios privados que sobrepasan casi el 70%, más creo, el 80% de los medios nacionales. Entonces hay libertad. Lo que infiere es que los medios han perdido credibilidad y esta pérdida de credibilidad la proyectan diciendo de que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano, que las autoridades de seguridad del Estado reprimen a los periodistas. No, lo que han sido reprimidos ha sido el gobierno mismo por la mediática o por los medios de comunicación social. A la luz de la constitución, de su constitución bolivariana de Venezuela, la relación que existe entre el sistema de justicia y el poder ejecutivo, llámese así, del presidente Maduro, ¿depende la justicia del presidente Maduro o hay independencia de los poderes en materia de selección? Hay autonomía total. Déjame ver si consigo el artículo. Nosotros somos fiel cumplidores en nuestra Constitución. Vamos a decirlo, poder público. Vamos a ver si lo consigo. No, bueno, vamos a seguir comentando. No, en nuestro país todos los poderes son autónomos. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder electoral, que han dicho de que cumple. Lo que pasa... ¿La selección de esos organismos depende mucho del poder ejecutivo? Depende de las normas constitucionales, dependen de las normas y de los reglamentos que establecen las mismas instituciones, y es donde se presentan los profesionales con un currículum y con un elemento que establezca sustantivamente no solamente el desarrollo profesional, sino la ética profesional de estos, vamos a decir, profesionales. Déjame buscar aquí. ¿Verdad que me agarraste fuera de...? Es verdad, me agarré fuera de base. Me agarraste fuera de... para Fuera buscar de artículos. No, es que son más de 350 artículos, entonces Sí. podemos, de Poder Ejecutivo Nacional. La Constitución, el capítulo 2, cuando estamos desarrollando en los preámbulos, la Constitución eleva el periodo presidencial a 6 años
debido a la modificación del sistema de controles políticos sociales sobre el Ejecutivo Nacional y como una innovación estructuralmente importante desde el punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional. Se permite su reelección inmediata por una sola vez para un nuevo periodo, pero esto era cuando de alguna otra forma no se había connotado la reelección, y más adelante, en ese mismo contexto de que se busca la reelección, es que se ha aumentado los periodos presidenciales, y no solamente para el presidente de la República, también para los poderes constituidos, las gobernaciones, los alcaldes, entran dentro de una disposición en la cual de alguna otra manera están autorizados para ir a la reelección. Y así hay elementos dentro de nuestro contexto constitucional que no solamente define la autonomía de los poderes públicos, sino que establece los elementos en función del concepto de la seguridad nacional, porque son cosas que no podemos olvidar. Por ejemplo, un Estado, y en este caso el Estado Dominicano, todas sus políticas deben ir en un contexto basado en función de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional no es más que el orden interno y con ello la seguridad de su frontera, el bienestar de la población, y en el contexto se desarrolla una cantidad de elementos que son esenciales y poder que armónicamente subsistan dentro de un sistema. Para eso existen elementos, por ejemplo, el poder electoral, que es lo que más está avivado actualmente. El poder electoral tiene dentro de sus magistrados o dentro de sus rectores gente representante de la oposición y gente representante del partido de gobierno. Excelente. Ya el tiempo se nos viene encima. Son muchas las cosas que nos quedan, pero agradecido infinitamente de la presencia suya aquí. Agradecerle al maestro William Hernández, quien nos ha servido de intermediario. Excelente, muy puntual. Sí, esta imagen de Marco de Adón Aguilar, por favor, control un poquitito rápido. Exactamente, fue el primer director de la Escuela Normal de San Francisco de Macorís, que es un venezolano, Adón Aguilar. Gracias a esa nota al margen que nos hace llegar el maestro William Hernández. También yo quiero agradecer a Omar Peralta la colaboración también que nos prestó en materia de orientarnos sobre algunos temas. Gracias del alma, hermano Omar. Ya en la parte final, señor embajador, brevemente, un minutito para despedirse de nuestro público y agradecer pues el hecho de que usted esté aquí. Bueno, sencillamente agradecer a este espacio por usted presidido, el cual me ha permitido no solamente conversar con usted, sino dirigirme a la audiencia que todos los días a esta hora o todos los domingos en este momento lo ven, lo escuchan, y por supuesto sumirlos a una reflexión en cuanto a la realidad de nuestro país, buscar la información veraz y que sostenga nuestros conceptos de una manera amplia. Venezuela seguirá siendo un país, como siempre lo ha sido, de un proceso de integración y con ello, por supuesto, hermano de los dominicanos y dominicanas. Gracias al señor Ali de Jesús Uzcategui, embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy domingo. Ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí el poder de la información que le vamos a dejar con la gran verdad de lo que es Venezuela. Qué fácil es decir lo que sentí cuando te vi. Solo hizo falta abrir los ojos una vez. Esa calidez, tu magia y esa sencillez, mi primera letra B, me enamoré. ¿Cómo no voy a decir que me gustas si mi historia en geografía eres tú? ¿Cómo no voy a amarte, tan bella, un diamante, una maravilla mundial? Es mi tierra quien te llama, no su río, su montaña.
es tu gente.